Bueno, este es un trabajo que he venido llevando a cabo ya de muchos años, porque es de hecho la continuidad de mi trabajo de tesis de maestría. Yo estudié en Oaxaca, en la UABJO, y bueno, soy de acá, pero allá estudié la maestría, y aquí he trabajado este proyecto con la doctora Blanca Ramírez, una experiencia verdaderamente rica en el sentido del intercambio de conocimiento, de todo lo que me ha aportado ella al proyecto. En realidad este es ya la parte conclusiva, aunque la tesis tiene que ver más con los procesos de militarización que está experimentando el espacio público del centro histórico y el control de la protesta. Esto fue una base que trabajamos también con la doctora Liliana López Levy, para entender un poco el espacio que estoy definiendo como un espacio de disputa y un poco en el sentido de lo que planteaba ahorita el doctor Vicente, de entender la complejidad de estos espacios, ¿no? Básicamente. Entonces, diferencias, escalas, relaciones es una metodología justamente planteada por la doctora Blanca, y aquí vamos a ir con la intención de demostrar primero la multiplicidad de este espacio, la complejidad que representa, ¿no? Es un sitio de encuentro para la convivencia, es un sitio que históricamente ha albergado las principales funciones de la ciudad. Bueno, el poder religioso, el político, el comercial tiene que ver obviamente con la fundación de la ciudad, o sea, son las funciones heredadas desde la época colonial, unos atributos, digamos, que comparten la mayoría de los centros históricos de América Latina. Y vamos a ir viendo, digamos, esto cómo afecta en el presente. Estoy trabajando una visión diacrónica, haciendo un poco saltos en el tiempo, mirando procesos de largo plazo, ¿no? Entonces aquí hay un carácter multidimensional de este espacio que se da a partir de, pues, una serie de agentes que están ahí teniendo interacciones conflictivas, antagónicas, y que esto es lo que da el carácter de un espacio de continua disputa. Vamos a explicar la secuencia, por favor, la que sigue. Aquí hay un principio que es el de entender primero que hay una serie de diferencias en estos agentes, justamente no darlos por hechos, ¿verdad? O sea, entre ellos mismos hay diferencias, y aún dentro de un agente definido en sí mismo, como en este caso tú y yo, la protesta o el comercio ambulante, aún entre esta gente hay muchísimas diferencias al interior del propio agente. Por otro lado, es necesario observar las distintas posiciones o escalas que ocupan. ¿Por qué? Porque también hay posiciones hegemónicas respecto a ellos, ¿no? No tiene la misma injerencia justamente el turismo respecto a la gente estatal, ¿no? Pensando en los gobiernos, etcétera. Todos interactúan de maneras diferentes, pero eso tiene que ver también con la visión escalar del espacio abierto de Doreen Massey, que es abrir un poco el espacio y pensar que los espacios también son multiescalares, que están todo el tiempo definidos a partir de diferentes posiciones, desde lo global hasta lo más local, ¿no? Y por último, observar las relaciones que se dan entre esos agentes. ¿Por qué? Porque en la visión de la disputa pensamos que el conflicto es permanente y que puede haber siempre una interacción conflictiva, y me he dado cuenta que no, que los agentes también generan alianzas, ¿no? Eso es muy claro en el caso de Oaxaca entre el comercio ambulante y, por ejemplo, la protesta, que hacen una ocupación y una apropiación simultánea para beneficio mutuo, digamos, ¿no? La siguiente, por favor. La base teórica está aquí, ¿no? La secuencia metodológica de la doctora Blanca tiene mucho que ver, además de otros autores, los que destacan por un lado Lefebvre y por otro lado Massey, que a su vez comparten este tipo de preceptos, digamos, que son muy fuertes, tienen mucha potencia heurística y mucha capacidad explicativa de fenómenos como este. Por un lado, la idea, la concepción de que el espacio es abierto y en proceso, el reconocimiento del carácter político del espacio, la importancia de las diferencias, la visión integral de las escalas desde lo local a lo global, la no disociación entre el tiempo y el espacio, y la tesis central de que el espacio es producto de relaciones o interrelaciones. Por un lado, esta visión multidimensional en Lefebvre está en su concepción multidimensional y unitaria del espacio, que busca articular lo físico, lo mental y lo social. Es la famosa tríada, ¿no?, que en este momento está de moda, por decirlo así. Desde mi punto de vista está siendo descontextualizada, está haciendo en intentos, digamos, por superar o por explicar algunos complejos, están disociando algunas de
de las partes de la tríada, cuando en realidad es un fenómeno dialéctico, no puede disociarse. Él plantea todo esto sucede al mismo tiempo, ¿no? Y en el caso de Massey, la multiplicidad observada en el principio de que es condición y posibilidad de la existencia del espacio. La multiplicidad y el espacio son co-constitutivos, y sin espacio no hay multiplicidad. La que sigue, por favor. Bueno, entonces aquí, a partir de esto, yo estoy planteando que el centro histórico puede ser pensado como una unidad compleja, dotada de características específicas, o como una simultaneidad, dinámica y abierta, producto de interrelaciones. ¿Cómo se vinculan estas múltiples dimensiones, agentes y usos? Es uno de los núcleos centrales al que intento aquí dar respuesta. Evidentemente estoy tratando de ir un poco más allá o trascender esta visión patrimonialista, monumentalista de los centros históricos, que hace mucho énfasis en el carácter físico y tiene que ver también con un proyecto de dominación del espacio, o por lo menos eso es lo que yo pienso, ¿no? La que sigue. Bueno, aquí voy a tratar de ir un poco más rápido para llegar al fondo, a la conclusión. Los agentes que en principio tienen un carácter central, por un lado es el comercio ambulante, el turismo y la protesta social, y cada uno de estos tiene injerencia y se apropia del espacio de manera diferente. En el comercio ambulante, desde la visión diacrónica, yo observo que hay un hilo conductor histórico, ¿no? O sea, ellos tienen ahí una presencia muy trascendente, que en el momento actual adquiere esta forma, ¿no? Pero en realidad se refiere más bien a la apropiación de este espacio para un uso específico, que es el uso de la plaza como mercado. Tiene que ver con reproducción de identidad, tiene que ver también con una cuestión económica, en fin. La que sigue, por favor. El problema ha sido que en el momento actual o contemporáneo, a partir de una visión higienista, de un giro que hubo desde los 60 y obviamente en el momento presente, sobre todo por las implicaciones de las declaratorias, este es un agente, diría, hasta en un punto criminalizado, ¿no? Aquí estoy observando la relación de lo global con lo local, bajo el principio de que cualquier explicación adecuada del centro histórico tenía que establecerse en su contexto geográfico más amplio, porque lo que estoy diciendo es que la presencia de este agente no se explica solo por las razones de una práctica histórica, sino que es efecto también necesariamente del neoliberalismo. La que sigue, por favor. Ahora, observar cómo este agente se apropia es algo muy interesante, porque primero vamos a observar que chocan, digamos, hay unas trayectorias que están ahí presentes, y como es una gente que tiene mucha potencia en la apropiación, está siempre presente y además es muy hábil para apropiarse, ocupa los resquicios que quedan un poco ahí, ¿no? Entonces siempre está presente. Ellos tienen que competir con todo mundo, digamos. Tienen que competir la apropiación, obviamente, con el gobierno, tienen que competir la apropiación con el turismo, con los empresarios y los establecidos, pero también, por ejemplo, con el propio magisterio, que ustedes saben que en el caso de Oaxaca, de mayo a agosto más o menos, hay una apropiación muy intensa de parte de la protesta por el plantón, y ahí tienen necesariamente que negociar. Entonces, la que sigue, por favor. Esto nos da cuenta de que esas apropiaciones también son múltiples y están implicadas en las propias identidades, ¿no? Y es el principio que plantea Massey, de que los espacios en sí mismos no corresponden a identidades únicas o cerradas, sino que están llenos de diferencias y por lo mismo de conflictos. Esto nos lleva a observar la complejidad del propio agente. Nos damos cuenta que justo entre ellos hay conflictos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una ocupación diferenciada que los coloca de maneras distintas, de ventaja o desventaja, dependiendo de los nexos o de los lazos en las negociaciones que generan con los propios partidos, ¿no? ¿Por qué? Porque a unos se les permite la apropiación, digamos, y a otros no. Entonces, entre ellos, obviamente, se generan conflictos. La que sigue, por favor. Ahora vamos al turismo. Aquí, en el caso del turismo, estoy completamente de acuerdo en que no debemos reificar el agente. En el caso de Oaxaca, voy a observar a partir de un fenómeno muy intenso, que tiene que ver incluso con lo que se expuso en la presentación anterior, que es el de la museificación, ¿no? Sí es verdad que la ciudad de Oaxaca mantiene una economía dependiente del sector terciario, y digamos que el patrimonio ya envuelto en esta cuestión de mercantilización se ha utilizado como pues es parte de la representación para generar una imagen turística y generar
visita, ¿no? La visita turística. Pero todo esto está atravesado por la influencia de procesos de cosmética urbana implementados con la finalidad de aumentar su atractividad. Ese es el núcleo de la museificación. Son imágenes promocionales que en realidad no corresponden con la complejidad del espacio, son reduccionismos, digamos, de la realidad, muchas cuestiones, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Perdón. Bueno, la siguiente, por favor, porque esto lo acabo de decir. Aquí en realidad la museificación la planteamos como un proceso complejo, un conjunto de operaciones de naturaleza pública o privada, de maquillaje y remodelación, que con el objetivo de atraer visitantes va convirtiendo al centro histórico en un escenario turístico hiperespecializado. La construcción de atractividad tendría que ver con esta exaltación de las particularidades, que en el caso de Oaxaca es lo colonial y por otro lado lo indígena, eso es lo que está en el núcleo de la mercantilización de la propia identidad, y que tiene que ver con la transformación de sus aspectos materiales, en infraestructura, en equipamiento, como simbólicos, la proyección de una marca de ciudad, etcétera, ¿no? La que sigue. Bueno, esta imagen sintetiza este proceso de museificación. La idea es generar un museo al aire libre enfocado principalmente al consumo y a la admiración de la mirada turística. El problema es que en este proceso el centro histórico se petrifica, ¿no? Se queda, digamos, justamente además perdido en la imagen colonial cuando han pasado 5 siglos, ¿no? Y es todo un proceso que sigue adelante. Es el problema de este tipo de procesos. Ahora, la protesta social, para ir cerrando, tiene una posición muy, muy importante, protagónica, ¿no? De hecho, es uno de los núcleos de la investigación. Y aquí lo que yo he observado es que justamente este agente desde otras posturas aparece igual muy criminalizado y pocas veces complejizado, ¿no? Lo que yo digo a partir del EFEB es que las acciones de protesta o las distintas prácticas de apropiación del magisterio no solo tienen lugar en el espacio, sino que a través de ellas el espacio del centro histórico también es producido. La sección 22, al apropiarse de este espacio, lo dota de nuevos significados y funcionalidades distintas de aquellas para las que fue concebido en el sentido del EFEB, o sea, concebido la concepción hegemónica del poder, etcétera. Y estos usos imprevistos generan, o que van evidentemente contra las representaciones dominantes, producen y generan este espacio también como un espacio de resistencia o un espacio diferencial o contraespacio, también es el concepto del EFEB, ¿no? La introducción de la diferencia genera visiones contrarias a la hegemonía, ¿no? La protesta social genera estas disputas, estos conflictos y es, pues, digamos, la evidencia o lo que refleja su carácter eminentemente político. El centro histórico de Oaxaca puede ser comprendido entonces como un espacio de disputa, es decir, como un espacio de constante interacción y lucha entre prácticas de apropiación, dominación y resistencia, debido a que existen estas prácticas hegemónicas como la museificación, etcétera, pero también estas otras diferenciales. Y para cerrar, a esas conclusiones hemos llegado, ¿no? No es posible comprender al centro histórico como un espacio inmóvil, museificado y detenido en el tiempo, es necesario entenderlo en toda esta complejidad. Aquí, contra conceptualizaciones estáticas que clausuran su multiplicidad y multidimensionalidad, yo propongo la idea de un centro histórico abierto, dinámico, inestable, en permanente transformación, en clara contraposición contra esta imagen literal, turística, estereotipada, que se empeña en presentarlo como fijo, acabado y detenido en el tiempo, por otra parte muy violenta porque en sí misma es excluyente, ¿no? Eso no corresponde a la realidad de Oaxaca y cualquiera que lo conozca y vaya va a encontrar otra realidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalia. Por favor. Ay, Dios. Sí. Bueno, otra vez buenos días por los que acaban de llegar. Bueno, reitero que el ánimo no es sino comentar y contribuir un poquito a que el trabajo sea mucho mejor de lo que realmente el esbozo de esta plática y lo que leí pretende, y considero que lo tiene, pues, que es un trabajo que me parece muy bien estructurado.
Es decir, el conflicto como eje central, como eje en torno al cual gira el fenómeno, me parece esencial. Es decir, el no considerar el conflicto cuando analizamos cualquier fenómeno en el espacio público, pues es estar abordando en el vacío, en el romanticismo o en una cuestión idealista que no tiene sentido. Creo que no es el caso. Por lo tanto, me parece que es muy importante este eje que tú manejas. Pero entonces allí vendría una cuestión en términos de una quizás provocación de mi parte. ¿Qué tal el miedo como variable que participa de manera prácticamente indisoluble en términos de lo que es el conflicto, y más aún en esta plaza pública que sabemos que tiene una trayectoria en los últimos años bastante importante? Entonces el miedo es una forma de expresión de la ocupación del espacio público. Bueno, otra cuestión que yo comentaría, una recomendación, la estoy leyendo de lo que había escrito. Se me ocurre que sería interesante que pudieras incorporar a tus lecturas a Goffman. Creo que te vendría bien. Te vendría bien para analizar un poquito sus marcos y demás, la actuación en el espacio público, todo esto, complementariamente a tu instrumental conceptual, que me parece muy valioso, ¿no? Otra cuestión, la pregunta central. Yo no sé si no valdría la pena el que contuviera tu texto la pregunta de la recuperación de la polis, porque al final eso sería tu aporte. Yo considero, casi en las conclusiones finales tú hablas de ello. Recuperar ese concepto de la polis me parece esencial, no solamente para esta plaza, que es evidente que muestra cómo ha ido luchando por mantener ese sentido originario de lo que es la plaza pública. Entonces me parece que podría ser una cuestión que complementaría muy adecuadamente. Creo que esas serían mis principales observaciones, y más que observaciones, comentarios. Tu buen trabajo. Te felicito. Gracias.